Originalmente yo no suelo editar estos videos de esta manera. No obstante, visto el notorio déficit de atención generacional que vivimos, me parece pertinente. Y también me sorprendió una cuestión, que es que yo pensaba grabar esto con mi micrófono de escritorio, pero resulta que mi micrófono de escritorio de 2021 no ha sobrevivido al Big 26, lo cual es una verdadera pena. Entonces, bueno, eso, habrán subtítulos para los que tengan déficit. Que empiece. Bueno, ya yo empecé a grabar, la verdad es que yo no tengo idea de lo que estoy haciendo y me da exactamente igual. Mi nombre obviamente es Christopher Vargas. Yo considero que yo soy filósofo porque a mí me nació un día levantarme y llamarme filósofo. ¿Por qué? Porque bueno, mis maestros nunca estudiaron una carrera de filosofía. Entonces, ellos no estudiaron una carrera de filosofía, a ellos se les considera filósofo y a mí no me da la gana tener que gastarme 4 años de licenciatura para un grado que pues no tiene salida laboral. Y sé que eso choca bastante con la serie de ideas que voy a estar compartiendo en este proyecto personal que tengo. La verdad es que para hacer un proyecto, me da risa llamarlo proyecto, porque no tengo ningún tipo de pretensiones, no me interesa nada, simplemente quiero hablar de estas cosas, subirlas en un espacio y nada, que la gente tenga acceso a ese espacio. Entonces, hoy, casualmente, van a ver que en el video suceden muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Para un video serio, esto no debería estar pasando. Pero resulta que el tema de hoy es la perfección. La perfección en el sentido occidental, obviamente, porque no podemos olvidar que, bueno, ahorita mismo estamos en el Parque Andrés Bello, que queda en el centro de la ciudad capital de Panamá, que también se llama Panamá. Entonces, con todo eso explicado y el hecho de que yo tengo 21 años, así que Proli, si alguien llega a comentar, puede haber algún tema relacionado con mi edad, pero me da igual, me suda la polla a la perfección. Entonces, bien, entrados en materia, ¿qué es perfección? Bueno, la perfección es un tema ciertamente complicado cuando uno se lo pregunta de buenas a primeras. Gracias a, qué sé yo, el orden místico del universo, Dios, como le quieran poner, el principio unificador de las cosas o el principio ordenador, pues yo conocí a una persona que estaba saliendo con otra que acotó una definición que me pareció magistral de perfección, siendo que perfección es aquel momento, estado o lo que sea, como lo quieran decir, en el que una cosa que existe cumple su objetivo. Eso es perfección. Y se distingue bastante de las nociones de perfección que podemos escuchar cuando hablamos con gente de por ahí, gente que conocemos, amigos, familiares, incluso maestros o profesores, jefes, supervisores, lo que sea. Normalmente la idea de perfección intentan empujarla muchísimo más allá y pues eso es normal, ya que nosotros vivimos en un lado del mundo en el que el idealismo está en sus máximas cuotas de expresión, dado a toda una serie de circunstancias de todo tipo que parten de una base política que nos invitan a pensar de esa manera. No obstante, pues recientemente yo he llevado unos estudios a nivel personal porque simplemente me dio la gana de hacerlo y pues he descubierto que ya yo no quiero ser idealista. Entonces hoy les vengo a hablar sobre cómo es que se da la perfección. Tenemos que partir de la base de que el idealismo tiene como punto fundamental la visión relativista del mundo. Y esta visión se da gracias a descubrimientos como que los sentidos emulan una realidad que no necesariamente compagina con la que en teoría sería la realidad real, por decirle de alguna forma. Entonces, partiendo de ese punto, se perfecciona el idealismo. Y cuando se perfecciona el idealismo, es decir, que se arregla de modo que pueda cumplir su objetivo, distingamos perfección de perfeccionar. ¿Cuándo distinguimos perfección de perfeccionar? Perfeccionar es cuando una cuestión se prepara para cumplir su objetivo relativo. Y la perfección es este ideal estúpido de que las cosas tienen que ser de una determinada manera. Entonces, en la distinción entre perfección y perfeccionar surge una dificultad, que es distinguir el concepto o la facultad del propio verbo que lleva un nombre similar. ¿Qué se hace en esta cuestión? Simplemente el uso contextual de los términos, porque también sería un error decidirnos por un solo término cuando es bien sabido que los significados que tienen los términos se determinan por el uso que se les da a los propios términos más que por las reglas que pueda dictar un diccionario sobre definición. Entonces es esa la cuestión. La cuestión es que
Para perfeccionar tendríamos que concluir que simplemente es preparar una cuestión para que cumpla su objetivo relativo. Es un término que se usa bastante en la carrera que yo estudio, que es Derecho. No obstante, se le puede sacar del contexto jurídico y utilizarse para otras cosas, ya que esa es la riqueza de los términos. Usar acepciones que vengan de otras ciencias y complementarlas con el uso filosófico de la palabra. Y bueno, este era el otro plano que yo quería probar. Seguramente no se me vea nada, pero mi célula sea reconocible. Entonces es lo suficientemente imperfecto como para yo querer hacerlo. No lo hice en el otro lugar porque no creí que me dejaran. Esto es una estación de servicio a la que yo suelo acudir porque está justo en la salida trasera de mi facultad, cruzando una calle. Entonces, sí, es eso. Básicamente hacer bien esa distinción. Cuando eso sucede, pues surgen toda una serie de ideas que nos invitan a pensar distinto sobre una definición mucho más acertada de la perfección. Entonces, si nos salimos del punto de vista realista y desde nuestro cerebro que está atrapado en una emulación relativista de la realidad, si intentamos salirnos de ese foco, y si intentamos de alguna forma establecer un sistema lógico que nos permita pisar nociones absolutas, nos vamos a dar cuenta de que en una visión absoluta del mundo, la perfección es todo. Todo sería perfecto en una visión absoluta del mundo. ¿Y por qué lo sería? Porque tendríamos que distinguir entre el motivo o el propósito de la existencia en un campo absoluto y en un campo relativo. Como ustedes se pueden dar cuenta a través de... Y esto es una cosa muy importante. La gente se piensa que para conocer hay que encerrarse a leer 5.000 libros en 80.000 horas. Y eso en parte puede ayudar, pero no lo es todo. El conocimiento también viene de la gente, incluso de los errores que cometen las personas que nos rodean. Eso también son fuentes de conocimiento. Entonces, cuando venimos a hablar de entender estas nociones, tenemos también que considerar lo que piensan los demás, porque los demás conforman la realidad que nosotros emulamos. Entonces, el punto donde estaba, que a todo esto me van a ver subiendo y bajando porque yo no tengo ningún guión, porque no me interesa la perfección. Entonces, ¿qué sucede con intentar llegar a estas nociones absolutas? Que nos vamos a dar cuenta que cuando la comparamos con lo que se habla en el imaginativo popular, que vive en una realidad o en una emulación de realidad que es puramente relativa, nos vamos a dar cuenta de que las personas toman la existencia de las cosas y gustan siempre o necesitan o les resulta conveniente adjudicarles un sentido externo, es decir, un sentido ajeno a la mera existencia. Y ese es uno de los grandes problemas que atraviesan las personas que tienen una visión relativista, que es que todo debe tener un sentido ajeno a la mera existencia de la propia cosa. En cambio, en un punto de vista absoluta, las cosas son perfectas en cuanto existen, porque en cuanto existen cumplen su propósito, que es eso, la mera existencia. Y esa distinción importante es una de las formas de argumentar que nos facilitan el ejercicio de la aceptación y nos permiten a nosotros mismos ejercer con mayor facilidad nuestros propósitos, de modo que puedan cumplirse y de modo que combinando visiones relativistas y absolutas podamos concluir que somos perfectos. Y es que la realidad es esa. Estamos tan ofuscados con esta idea de la perfección, que además no es una perfección propia, sino que es una perfección comparada, ya que nos damos cuenta de lo que nos falta al ver a alguien que tiene o que goza de esas cosas o facultades que nosotros no vemos en nosotros mismos. Entonces, esa comparación, que también es relativa, nos invita a pensar de nosotros mismos como imperfectos. Y es que si nos pusiéramos bajo las bases del absolutismo, entenderíamos que si bien tenemos que hacer una combinación, ya que nosotros no vivimos en una realidad absoluta y por ende ceñirse o adoptar totalmente visiones absolutas sería una total estupidez, una tontería, terminaría siendo una persona infértil que no resulta en absolutamente nada más que sí mismo. Pues si tú lo combinas, si manejas bien esa contradicción, si la llegas a comprender de un modo realmente útil, necesario,
pues la visión que surge de eso es una visión más completa de nosotros mismos. Es entender que sin importar lo que hagamos, nuestra mera existencia ya nos hace perfectos y que nuestra mera existencia nos obligue a emular la realidad de un modo relativo, pues nos permite perfectamente ese balance, nos permite gozar de ambas visiones. Es que la quiero hacer volviendo, porque también voy a hablar de lo imperfecto que es el video. Ah, ya empezaste. Bueno. Sí. Cuestión que entender esas dos visiones, como lo he mencionado varias veces, nos facilita la aceptación de la realidad o de la realidad que emulamos, porque esa es otra cosa que hay que entender. Dada nuestra condición humana no podemos deshacernos totalmente del relativismo, y yo no vengo aquí a decir que el relativismo es la gran causa de todos nuestros problemas, porque eso sería ser populista, y a mí no me interesa ser populista, a mí me interesa compartir mi punto de vista. No me tienen que creer, no me tienen que entender, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo único en todo caso que yo pediría es que si me van a escuchar, me escuchen por genuino interés. Por ganas de conocer un punto de vista que a lo mejor podría resultar distinto a algo que hayan escuchado, porque tampoco me las voy a tirar de Mr. Distinto y que pues yo soy el único que tiene esta opinión, porque eso es mentira. Es más, yo he podido conocer a varias personas que comparten opiniones similares a las mías, y también he conocido a muchísimas otras que no, que piensan todo lo contrario y que piensan que yo soy un vagabundo, loco, viajero, estúpido, rancio y toda la cantidad de adjetivos que tú me puedas adjudicar, incluido pordiosero, que a fecha de hoy yo todavía no sé qué significa pordiosero, pero ese no es el punto. El punto es que nos facilita aceptar la realidad, desde siempre considerando que vamos a partir de una base relativista, que es que nuestros sentidos nos suavizan la realidad para que nuestras mentes puedan comprenderla. Entonces, el punto importante de todo esto es que a través de esa aceptación es que entonces podemos empezar a deliberar sobre otras cuestiones y tomar decisiones que estén mucho más cercanas a lo que tú podrías llamar realidad, porque primero has aceptado las condiciones que te rodean al dejar de ver las cosas como imperfectas y como necesarias o meritorias de un imperante cambio. No todas las cosas que te fastidian tienen que cambiarse. De hecho, esto es una idea bastante estoica, es decir, la aprendí gracias a un amigo que me estaba enseñando bastante sobre el estoicismo en su momento. Ya nuestras conversaciones pues se traspasaron a otros puntos, ya que pues se quemó esa etapa, cosa que es normal cuando se conversa por mucho tiempo con amigos de este estilo. Y cuestión que es súper cliché, seguramente han mercantilizado esa frase, la han tetraprostituido, pero yo no voy a ejercer prostitución de esa frase, yo la voy a usar cuando es adecuada, que es que verdaderamente no nos afectan los hechos o las cosas que ya existen o que nos suceden, sino las opiniones que nos formamos de ellas. Y a través de la aceptación, las opiniones que nos formamos, si bien nunca van a perder ese carácter personal, y por eso se llaman opinión. Esa gente que dice opinión personal, hoy, a partir de hoy no lo digan más, porque está mal dicho, la opinión ya es personal. Pero cuestión, obviamente la opinión no va a perder ese carácter personal, porque la estamos generando nosotros, con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo capaz de emular esa conciencia, que a la vez traduce la realidad a términos entendibles. Entonces, lo importante de esto es que nuestra opinión va a estar más cercana a lo que tú podrías llamar realidad. Entonces la afectación se puede reducir bastante. Y es más, partiendo de esa base, hay tantos principios que se pueden aprender. El principio de universalidad, principio de reversión del juicio, principio de igualdad de todas las cosas. Hay un montón de principios que pueden surgir de la mera aceptación de lo que nos parezca lo más real posible. Entonces, otra cosa que me gustaría ahondar, porque es un tema, es una cosa que van a ver bastante, que es que un tema a nivel filosófico, salvo que tú quieras escribir una tesis en la que vas a gastar 20 páginas para acotar una definición, los temas que son mater de filosofía normalmente no se quedan en eso. Quiero decir, se irán traduciendo en otras cosas que estén relacionadas, que coexistan, que tengan alguna influencia una sobre la otra, o que de la práctica de una cuestión resulte otra, y que también nos convenga explorar exactamente cómo es que ello resulta, qué
en qué consiste que resulte y en qué consiste la mera cuestión que se vuelve la resultante. Entonces, hemos empezado con la perfección y hemos terminado en aceptación. ¿Por qué? Porque rechazar las ideas contemporáneas que un grueso de la población humana, especialmente occidental, comparte sobre la perfección, ese rechazo y esas ganas y ese interés de adentrarse en otras formas de verlo nos acercan más a la aceptación que precisamente esas ideas de las que nos estamos alejando. Y tampoco es casarse con una idea, porque casarse con una idea también es un acto de tremenda estupidez, porque el mundo cambia constantemente y las ideas que hoy no son útiles, mañana dejarán de serlo. Quiero decir, yo hoy estoy pronunciándome como alguien que rechaza el idealismo, pero hace unos años el idealismo era mi fuente principal de conocimientos, mi fuente principal de argumentación, y todos los caminos que yo recorrí hasta hace poco los recorrí influenciado bajo ideas idealistas, y en verdad no tengo quejas sobre hasta dónde he llegado con eso, tanto a nivel administrativo, académico, como hasta a nivel personal. No tengo quejas, porque precisamente esa exploración del idealismo por tanto tiempo me ha llevado al punto en el que lo rechazo. Y con ese ejemplo doy a entender que no hay que casarse con la idea. Lo importante es simplemente escuchar el punto de vista y rescatar algunas matices de ese punto de vista que nos puedan resultar convenientes, útiles, de todo tipo. Bueno, acabo de empezar, porque no sé por qué digo esto, pero seguramente ustedes creen que yo me olvidé de eso. Este plano es imperfecto y parte bastante con la idea, de hecho tengo que saltar para verme, pero me da exactamente igual, baja el plano, ya, bien. La cuestión es que el primer video fue bastante teórico y me di cuenta de que faltaba un ejemplo práctico, una analogía que a ustedes les fuera ciertamente útil para identificar estas cuestiones sobre la imperfección. La verdad es que me di cuenta a posteriori, no voy a mentir, no estuvo planeado, pero es más, ni siquiera he revisado el video. Estoy grabando un segundo video y no he visto el primero entero, así de imperfecto soy. Cuestión que estoy parado en el medio de la calle después de clases. Acabo de fracasar en un parcial de la materia que más me interesa ahorita mismo, que casualmente es Derecho Colectivo de Trabajo. Y pinga, fren, sí vale bastante verga fracasar en esa vaina, pero fue un ejercicio mental lo suficientemente difícil como para yo decirme a mí mismo que yo soy un serio en dejar ir. Pero la cuestión no es sobre mí. La cuestión es sobre la imperfección. Y casualmente, ahorita que estoy hasta arriba de coches pasando por delante y por detrás, que seguramente sea de las peores ideas de producción de toda la hijueputa historia, se me ocurre una analogía bastante buena, que en verdad no se me ocurre ahora, sino que se me ocurrió ayer, creo que antes de ayer también, incluso en el trabajo hoy, porque sí, también laburo, por eso voy a tardar bastante en todo lo que sea grabar y producir, porque pinga, estudiar y trabajar no me deja mucho tiempo. La cuestión es que sobre la imperfección tengo una analogía bastante buena, y la analogía se centra en enseñarnos específicamente cómo es que las cosas que en cuestiones relativas consideramos imperfectas, en verdad sostienen su perfección, la mantienen, no se pierde el enfoque de perfección. Y es bastante sencilla esta analogía. Imagínense un carro sin ruedas. De buenas a primeras, el que tenga un coche sin ruedas lo llamaríamos un imbécil, porque en el aspecto relativista las cosas no se deben solo a su mera existencia, sino que tienen que cumplir un objetivo aparte del mero hecho de existir. Son objetivos que normalmente están relacionados con la funcionalidad, la utilidad y pues otras cuestiones parecidas, que ahorita mismo no sé enumerar, y por eso me quedo con esas dos. Yo tampoco soy pinga, yo tampoco soy el tipo más sabio, entonces no voy a darles una lista tan larga. La cuestión es que originalmente diríamos que ese coche está mal, que hay que mandarlo a arreglar, que es imperfecto, porque no cumple el objetivo de movilidad. Pero un coche sin ruedas, dada nuestra comprensión de la realidad, en verdad sí cumple su objetivo, que es existir, y además cumple un objetivo afín, que es indicarnos que ese coche
no puede moverse, porque no tiene unas ruedas que sostengan su movimiento y que lo hagan ligero y llevadero en lugar de forzoso y probablemente dañino para la propia infraestructura del coche. Y como ese, hay múltiples ejemplos de cuestiones que, si lo vemos desde un punto de vista relativo, simplemente son inútiles, no deberían de ser, no deberían estar en nuestra realidad, no deberían existir. Pero vistos desde una óptica absoluta en donde todo es perfecto por el mero hecho de existir, podemos aprender de todas las cosas de las cuales nos referimos como inútiles e imperfectas si adoptamos un punto de vista o un plano distinto. Casualmente por ahí va un man con la caja de pedidos ya. La situación de los pedidos ya aquí en Panamá está disque bien dura, pero bueno, revísense sindicalización y derecho de asociarse. La cuestión es que nos damos cuenta de eso, de que se puede aprender. Y esa es la cuestión de las cosas imperfectas, que las cosas imperfectas enseñan con el mero hecho de estar en nuestra realidad. Es decir, que si combinamos el punto absoluto con el punto relativo, verdaderamente resulta en una experiencia que nos llena. Porque suena estúpido, suena ridículo, pero fíjate en un coche sin ruedas y aprende de ese coche que necesita las ruedas en caso de que quieras moverlo. Ese coche sin moverse está perfecto, porque todas las personas que pasen por ese coche podrán aprender, si se lo disponen y si gozan de las herramientas psicológicas para hacerlo, podrán aprender de esa carencia de ruedas y podrán llevarse ese significado a muchas otras cosas. Y eso es una analogía. Otra analogía son todas las personas que a través de los errores que cometen nos enseñan quiénes queremos ser y quiénes no. Esas personas cometiendo esos errores en ese momentum son perfectas porque nos enseñan. Es decir, en la experiencia per se, lo que sustenta la experiencia no es solamente vivirla, que perfectamente podría caber en el aspecto absolutista. Claro que vivir la experiencia podría ser el mero objetivo de que exista la experiencia, pero además va a pasar un camión a tope, así que me voy a callar. Pero además, la experiencia tiene una cosa, y hay un coche pitando, porque cuando pasan así coches que suenan duro, por algún motivo las alarmas se encienden. Me imagino que será un tema con las vibraciones. La verdad es que no soy mecánico, así que no puedo deducirlo científicamente. La cuestión es que las experiencias no solamente tienen el factor de vivirse, sino que también tienen el factor aprendizaje, y todo es parte de la experiencia. Porque casualmente a eso alude la experiencia, al momento presente conformado por todos los elementos de todo tipo, elementos históricos, elementos actuales, elementos físicos, elementos intangibles, toda una serie de cuestiones conforman nuestra experiencia en ese momento específico, y una revisión de la misma o vivir en el presente para captarla en su casi totalidad o la totalidad que nos es permitida por nuestra condición humana nos enseña bastante y nos hace aprender y nos hace adoptar puntos de vista distintos y nos empuja al goce de casi todas las experiencias. Y por contrario que suene, el parcial que yo fracasé hoy, la experiencia de haberlo fracasado, la decepción sobre mí mismo, las dudas que me quedaban sobre qué iba a hacer con la materia, nada de eso yo lo he resuelto, pero me agrada haberlo vivido porque me ha enseñado sobre mí mismo y me ha supuesto un reto, que es dejar ir incluso cuando la cuestión nos es sumamente importante. Y bueno, esa era la parte práctica. Van a pasar un par de coches, así que no puedo cruzar. Cruzaré cuando pueda, y una vez cruce, entonces creo que puedo terminar el video. De todas maneras, hay otro plano que quiero probar porque me parece bastante interesante. Entonces me imagino que se me ocurrirá alguna otra analogía de aquí a que llegue al sitio en el que quiero probarla. Y bueno, aunque bueno, no tiene que ser ese sitio, en verdad. Estoy viendo otro justo al lado que sería tan útil como el otro en el que estaba pensando. Y eso también destaca la capacidad de observación que nos brinda vivir en el presente y poder elaborar las futuras experiencias que vamos a vivir. Entonces, nos vemos hasta el otro plano. ¡Ya! Me encanta que pasen coches, la verdad. Es un gusto que arruinen mi plano, porque esa es precisamente la idea. En principio yo iba a rechazar este plano porque me parecía que las luces eran demasiado cliché. Estábamos afuera de un fucking karaoke un lunes, que encima estaba transmitiendo una rueda de prensa. No reconozco al jugador, y eso que sé bastante de fútbol. Es el partido de Arabia y Uruguay, me parece. La verdad es que no pude verlo. Pero por los rasgos, sí estoy siendo racista, xenófobo, clasista, por los rasgos faciales del jugador intuyo que era árabe.
Pero esa no es la cuestión importante. La cuestión importante es que hay algo más que decir sobre las ideas de la perfección. Claro que sí. Y lo que hay que decir verdaderamente sobre esto es que obviamente no podemos orillarnos por un solo plano. Lamentablemente, y eso es una cosa con la que yo discutí bastante durante mucho tiempo, lamentablemente lo que aparenta ser la solución real a los dilemas de todo tipo suele ser la tibieza. Y yo tuve un conflicto bastante grande, saludó, qué bien. Yo tuve un conflicto bastante grande con esta cuestión porque, coño, a mí de toda la vida me ha gustado tomar un bando, casarme con él, defenderlo a muerte y descubrir que a nadie le gusta bañarse en agua helada ni en agua ardiendo. Fue bastante duro y fue una cachetada. Y lit me la soltaron así. Yo tenía esta duda en mi cabeza y yo estaba aprendiendo sobre otros temas. Y el narrador o el maestro en este caso se refirió a una crítica que le hicieron por el tema de la tibieza. Y la respuesta de él fue esa: báñate en agua ardiente a ver si te gusta. Y eso hizo un clic enorme en mi cabeza, fue como un giro de tuerca, porque fue como, coño, en verdad, báñate en agua ardiente para ver si te gusta, y a nadie le gusta. Entonces, pues sí, esa es la cuestión con la tibieza, y por eso es importante encontrar un balance entre el aspecto absoluto de la perfección y el aspecto relativo, ya que una gran combinación de ambos resulta no solamente en un discernir más limpio, sino también en una tranquilidad al momento de vivir y también una comprensión correcta de los contextos. Creo que estas ideas sobre la perfección, tanto absolutas como relativas, son un buen inicio para el proyecto, porque creo que pueden sentar las bases de un mejor entendimiento para futuros temas. Partiendo de eso, de que todas las cosas son perfectas, no obstante, la perfección tiene una dualidad. En el lado absoluto solamente existe la perfección y en el lado relativo existe la perfección y la imperfección. Y bajo esa categorización surgen toda una serie de análisis, de analogías, de juegos conceptuales que se pueden hacer y una serie de argumentos que se pueden construir. Entonces yo creo que queda bastante bien, queda bastante completo el video. La verdad es que me voy satisfecho con todos los planos que me inventé, todas las tomas. En verdad no me las inventé, simplemente las visualicé. El trabajo del genio no es crear, es permitir que a través de él se materialicen toda una serie de ideas que puede percibir en el mundo en el que vive. Y pues esa es la cuestión. La verdad es que yo no sé cuántas personas vayan a ver esto, no tengo pretensiones de ningún tipo, como dije al inicio, solamente alguien que escuche y que quiera aprender y que sepa aceptar que esto es solo un punto de vista. Yo no soy un sabio, yo no tengo la verdad del mundo, yo solamente tengo un pensamiento. Gracias.